Bueno, ahí ya está grabando. Bien. ¿Qué estuvimos trabajando hasta acá? Hasta acá trabajamos con todos los conceptos de la fuente de alimentación, la función, que básicamente eran cuatro. ¿Se acuerdan que distribuía la energía a los distintos componentes? Pasaba de corriente alterna a corriente continua, que dijimos que esa acción se llamaba rectificar. También estabilizar y regular en el tiempo la tensión de salida, ¿no? O sea, lo que vaya entregando. Analizamos también todo lo que son los componentes internos de una fuente y yo creo que casi de cualquier componente electrónico. Vimos que en la placa de una fuente íbamos a encontrarnos con capacitores, con resistencias, con diodos. Sí, voy todo rápido con esto porque creo que ya lo hemos trabajado. Y después presentamos un poco el tema de los conectores que podemos encontrar en una fuente de alimentación. Por ejemplo, dijimos que este conector que tengo acá era el conector del tipo ATX, ¿se acuerdan? Sí, profe. De 24 pines. Este que tengo acá, ¿cómo lo denominamos? No sé si se ve bien. Sería que sí. ¿Recuerdan ese? Ese no me acuerdo, profe. Es la, Ese precisamente no. es la alimentación directa al CPU. ¿Sí? Se llama Ah, alimentación directa al CPU, que podía ser así, de 4 pines, o podríamos tener otro tipo de fuente, por ejemplo esta. Y en esta fuente, fíjense que la alimentación directa al CPU es exactamente del doble. Es decir, acá yo tengo 8 pines. Si comparo uno y otro, llegan a ver que este es de 4 y este es de 8. ¿Sí? Está difícil el foco, ¿no? Tengan en cuenta que el de 8 yo lo puedo como desarmar y hacerlo compatible con uno de 4. ¿Sí? Creo que ahí se está visualizando más o menos bien. Bueno, después analizamos también que existían otros tipos de conectores, por ejemplo los conectores Molex, como este que tenemos acá, los conectores de SATA Power, como este que tenemos acá, ¿sí? Por ahí, aquí se ve un poco más de cerca. Ese es el conector de SATA Power que vamos a encontrar. Y obviamente aparecía el viejo conector del floppy, de las disqueteras, que por norma viene igual, o sea, sigue apareciendo. Fíjense que en esta fuente también lo tenemos, ¿sí? ¿Se visualiza ahí? Genial. Bueno, y también analizamos o vimos que había 3 colores particulares, ¿sí? Había 3 colores particulares que me permitían hacer referencia a la tensión con la que íbamos a trabajar. ¿Cuáles eran esos colores que habíamos mencionado? ¿Se acuerdan? rojo, negro, Rojo, negro, amarillo. amarillo, negro eh, y, y naranja, negro. no. ¿Sí? Son como los 3 colores que íbamos a tener en cuenta porque nos iban a identificar un voltaje. Esperen que abra un documento de Word nuevo y vamos a ir anotando lo que vamos charlando, así va quedando en el documento. Comparto pantalla desde acá. Y vamos acá. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esos colores van a representar voltajes de salida. Recuerden que cuando hablamos de voltaje hablamos de tensión. Cuando hablamos de corriente o de intensidad, de lo que estamos hablando es de cantidad de amperes, ¿sí? O sea, amperes, corriente, y voltajes tienen que ver con tensión. Y los voltajes de salida dijimos que iban a ser el rojo, el amarillo, el naranja. Y lo otro que decíamos es que siempre estos colores van a estar asociados con un cable negro. Es decir, cada vez que yo tenga que hacer una medición, recuerden que cuando hablábamos de corriente continua, teníamos polaridad. Entonces teníamos un polo que es positivo, uno que es negativo. Todos los que son colores que no sean negros van a ser los positivos. Es decir, el rojo va a ser el positivo, el amarillo va a ser positivo, el naranja va a ser positivo. Y al hacer la medición en contrapartida con un cable negro es cuando se cierra el circuito y yo puedo medir.
En el caso del rojo vamos a contar con 5 volts, en el caso del amarillo vamos a contar con 12 volts y en el caso del naranja contábamos con 3,3. ¿Sí? Esos serían como los voltajes de salida que yo espero encontrar en una fuente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo cuando tengo una fuente de alimentación y quiero probarla por fuera del equipo, ¿por qué digo que quiero probarla por fuera del equipo? Vamos a suponer que yo me levanto un día a la mañana, presiono el botón de inicio de una PC y la PC no arranca. O sea, no hace absolutamente nada. Es decir, no prende luces, no prende ventilador, no hace absolutamente nada. Bueno, lo primero que me fijo obviamente es si hay luz en el barrio, si hay luz en mi casa, si el enchufe que está tiene luz, si la computadora está enchufada, si el cable está bien, si no hay un interruptor general, ¿sí? Recuerden que este era como un interruptor general, ¿sí? Que para un lado está prendido ahí y para este lado está apagado. Es decir, que si está apagado, como aparece ahí, la máquina no enciende. Una vez que yo tengo, digamos, ya como visado eso, o sea, yo ya tengo en cuenta que eso me está funcionando perfecto, el candidato a fallar, ¿quién sería si no tengo energía en la computadora? La fuente de alimentación. Y la fuente de alimentación sería el candidato. ¿Puedo asegurar de antemano? O sea, alguien me puede llamar por teléfono y me dice, profe, tengo una máquina que no enciende. Ah, no es la fuente, cambiala, listo. Tú, y le corto. A ver, lo más probable es que no, lo más probable es que no me equivoque. Lo más probable es que sea la fuente. Pero puede haber otras cosas que generen que una computadora no encienda. Y muchas veces cosas muy sencillas. Los puertos USB del mother, si llegan a estar rotos y se están tocando las patitas, ustedes dicen, ¿cómo se puede romper un puerto USB? Alguien que haya puesto un pendrive al revés. ¿Cómo puede ser que alguien haya puesto un pendrive al revés? Les aseguro que lo hay. Sí. Entonces, por ejemplo, un puerto USB dañado puede hacer que un equipo no funcione, que yo apriete el botón de encendido y no haga nada. Un mother en corto, un procesador en corto, digamos, algo muy mal conectado, por ejemplo, el conector de floppy conectado al mother, ¿sí? Que es algo muy mal conectado, puede generar un La corte. memoria RAM también hace que no arranque la PC, si no me equivoco. Pero ¿de qué forma? A ver, ¿de qué forma no arrancaría ahí? Me gusta lo que decís. Si no me equivoco, se queda en la pantalla en negro, puede ser. Bueno, pero vos fíjate que en este caso yo apreté el botón, el ventilador de la fuente funciona, las luces me encienden y la máquina enciende pero no da imagen. En este caso Ah, sí. estamos haciendo referencia Es un ejemplo. que yo aprieto el botón y la máquina no hace nada, o sea, está muerta. Entonces, Claro, sí. en ese caso, como el candidato es la fuente, lo que yo voy a tener que hacer es sacar la fuente del gabinete, ¿sí? Voy a tener que extraer la fuente del gabinete y probarla afuera. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo pruebo afuera una fuente, ¿sí? Cuando yo pruebo afuera una fuente, por ejemplo, fíjense que acá tengo una fuente, ¿sí? Que de hecho la vamos a probar ahora. No sé si se llega a ver, pero obviamente el ventilador está totalmente apagado. ¿Se ve más o menos? O... No, profe, no se ve cuando usted lo muestra. Bueno, Lo tiene que mostrar más para la derecha. espera un segundo. Destacar para todos. Bueno, a ver. Ahí sí se ve, Ahí se ve perfecto. ¿sí? Bueno, genial. Bueno, yo acá tengo la fuente de alimentación y la fuente de alimentación está totalmente apagada. Entonces, ¿qué pasa? Yo me agarro un cable de power, ¿sí? Esto es un cable de power. Enchufo el cable de power. Enchufo la fuente de alimentación. ¿Sí? Enchufo la fuente de alimentación. Me fijo el interruptor que aparece acá y lo tendría que prender. Este que está en rojo que dice 220 lo paso a 110 para que funcione más rápido. No, profe. No, jamás, ¿sí? Jamás, salvo que sea la máquina un enemigo, pero si no, jamás tengo que mover esto porque voy a quemar la fuente. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo prendí el interruptor de la fuente, lo encendí, y la fuente no inicia. Seguramente esta fuente no anda. ¿Será eso? Creo que no, creo que le falta No, algo. profe. Ah, no, no es eso.
Bueno, yo como les comentaba, el tipo de fuente AT tiene un inicio o tiene un arranque que se denomina arranque por pulso. Es decir, que yo tendría como que enviarle un pulso para que cierre el circuito, es decir, esta fuente tendría que estar conectada a la placa madre, digamos, tendría que tener algunas conexiones, y ese pulso genera como se llama wake up, ¿sí? O sea, un despertar, un wake up para, para que el equipo inicie. Yo siempre les digo que pasa lo mismo con el televisor. El televisor tiene la LED roja como que está apagado, yo aprieto el botón, hace un pulso y levanta el televisor. La computadora hace lo mismo. Yo presiono el botón, genera el wake up y con el pulso arranca la PC. Ahora Si bien, usted la quiere probar, como había explicado en la clase anterior, creo, con el cable verde y el cable negro, creo que era. claro, exactamente. Yo lo que tengo que hacer es cerrar el circuito para que justamente esta fuente arranque. Bueno, y acá me tengo que armar una super herramienta, que es esto que tengo acá, ¿sí? Esta super herramienta que es bastante sencilla de construir. Fíjense que es un cable. A ver, no sé si se ve mejor acá. ¿Se ve mejor ahí? Esperen que ahí vamos a sumar a Luis. Perfecto, ahí se sumó. Bueno, esta pequeña herramienta lo que me va a permitir justamente es, digamos, poder probar la fuente. ¿Sí? Esta herramienta que tengo acá. ¿Cómo la hago? Es muy sencillo. Agarro cualquier cable que no me sirva. Si es de fuente, por ahí mejor. ¿Sí? Vamos a cortar acá. Vamos a mostrar ahí. Pelamos como la punta del cable. ¿Sí? Tenemos la punta. Pelamos la otra punta. ¿Se visualiza? Así. ¿Sí? Enrollamos un poquito. Y lo que vamos a tener que hacer es buscar justamente el conector ATX. ¿Cómo distingo el conector ATX? Bastante fácil, es el más grandote de todos. ¿Sí? Nunca jamás, bueno, si la fuente está apagada no va a pasar mucho, pero con la fuente prendida nunca jamás tengo que meter esto en un Molex, en un amarillo y un negro, porque lo que voy a hacer es un corto, ¿sí? Va a ser un chispazo y se va a apagar la fuente y seguramente se va a romper. Yo lo que tengo que hacer es agarrar justamente este conector ATX y como decía Nahuel, dentro de todos los colores que voy a tener, fíjense que va a aparecer un único color verde. No sé si se visualiza de ahí. Ven que lo vamos a despejar acá. Ahí tenemos Sí, el. sí, Sí, sí. sí, verde oscuro, boludo. Es un verde, sí. Eso varía de acuerdo al chino fabricante de la fuente, ¿sí? Según de qué parte de China sea, va a ser el color verde. Pero siempre va a ser verde. Nos puede variar un poco si la máquina es HP o algo de eso, pero digamos, después lo vamos a analizar. La posición del pin más que nada. Pero esto es genérico, digamos, está presente en todas las fuentes, de 20 pines, de 24 pines, digamos, está normado. Entonces, ¿qué hago con la herramienta que acabo de fabricar recién? Bueno, busco el cable verde y conecto o pongo para hacer contacto con este cable que genera recién. Y después busco cualquier cable negro, puede ser el del costado de acá, este del costado, el de la esquina, ¿sí? O sea, no me importa, es decir, cualquier cable negro podría llegar a ser. Y lo que voy a hacer es intentar cerrar el circuito. Es decir, ¿qué hago? Toco una punta con la otra, ¿sí? Bien. Y fíjense que no enciende. Vamos a ver si tenemos todo encendido acá. Ahí está, ahora sí. Miren, ¿eh? Vamos a tocar una punta con la otra. Denme un segundo. Yo no sé si se visualiza el ventilador. Seguramente va a estar complicado, pero ahí no se ve que estuviese parado. Ahora van a ver que sacó el cable y se paró. ¿Lo llegan a ver? Ahí que está parado. Ahí se ve que está parado, sí. Bueno, vamos a volver a encenderlo.
Bueno, esta herramienta que generé recién no más en contacto, vamos a utilizar esta amarilla, que ya la tenía con un poquito más de cable. Bueno, y aquí tenemos algo que está fallando. Ahora sí. ¿Llegan a ver ahí? Que gira el ventilador. Miren, yo saco la herramienta y ahí se está parando. ¿Se visualiza? Sí, sí, se visualiza. Genial. Yo vuelvo a conectar en el cable verde y en el cable negro. Esperen ahí un segundo. Se llega a ver ahí. Que arrancó. Y ahí que paró. Sí, sí, profe. ¿Sí? Bueno, esto me está dando, o me empieza a dar un indicio. Digo, yo acá tengo que empezar a analizar las cosas. Es decir, yo tengo una máquina que no prende el ventilador, que no gira cuando aprieto el botón. Saco la fuente afuera, la pongo en el banco de trabajo, preparo esta super herramienta, ¿sí? Cierro el circuito y la fuente inicia. ¿Qué panorama tengo ahora? ¿Cuál es mi escenario? El problema viene de la placa, supongo. No sabemos de dónde viene, pero podríamos empezar a pensar que la fuente no está totalmente dañada. Si la fuente estuviese totalmente dañada, esto ni siquiera encendería. ¿Sí? Esto ni siquiera encendería. Vamos a hacer la prueba con la segunda fuente. Fíjense, yo tengo la segunda fuente acá. La pongo acá arriba simplemente para que se vea un poquito más cerca. ¿Está compartiendo usted la Eh, Se apagó la cámara, profe. Que estaba como... Está todo negro, pero sí. A ver ahí. Ahora sí. ¿Sí? Bueno, fíjense, yo acá tengo, digamos, acá tengo la fuente de alimentación. Vamos a enchufar el cable de power. ¿Sí? Lo vamos a enchufar acá. Vamos a encender el interruptor. Vamos a buscar justamente el conector ATX, que es este que tenemos acá. A ver si se visualiza ahí. ¿Se ve? Acá. Sí, sí. Bien, genial. Bueno, entonces ubicamos el verde, ¿sí? Que encastre bien, y ubicamos el negro. Fíjense que ya automáticamente esto encendió. Está difícil que se vea justo cuando arranca, pero sí se nota cuando saco este cable, es decir, cuando lo quito, fíjense que se nota que para, ¿ven? Sí, Sí, sí. creo que se visualiza bastante bien. ¿Cómo? Entonces, fíjense que yo ahí ya tengo probada una fuente, y esa fuente, digamos, por lo menos se enciende. O sea, yo empiezo a tener esa certeza. Ahora, miren esta que tengo acá. Esta fuente. Vamos a hacer lo mismo. Es decir, conecto el cable de power, ¿sí? Enchufo el cable de power, busco el ATX, busco el cable verde, vamos a poner el conector, ¿sí? Buscamos este cable verde, lo conectamos ahí, y busco el cable negro que puede ser el del lado. En este caso yo hago la conexión, y fíjense qué pasa con el ventilador, está totalmente quieto. Es decir, no funciona, ¿se ve? Sí, se ve. ¿Sí? Esto no funciona. Entonces, ¿qué es lo que Sí, se ve, sucede? profe. ¿Qué es lo que sucede con toda esta cuestión? Lo primero es que estas dos fuentes que probamos al principio, cuando yo le pongo esta herramienta, la herramienta lo que me está indicando es que al menos está, digamos, al menos está girando el ventilador, es decir que algo, se conectaron dos personas más. Ahí está. Es decir, que algo está funcionando, ¿sí? ¿Me asegura que esta fuente está funcionando del todo bien? O sea, yo tengo la certeza que las fuentes funcionan del todo bien y la verdad es que no. ¿Sí? No tengo esa certeza de que funciona bien.
vamos a probar una... ¿Y por qué digo que no tengo la certeza que funciona bien? Porque que encienda el ventilador no me está indicando nada. Lo que yo tendría que verificar, ¿sí? Lo que tendría que verificar es si estos voltajes de salida que anotamos acá, los 5 volts, los 12 volts, los 3,3, son correctos. Porque si yo tengo una fuente de alimentación que gira el ventilador y enciende, pero en el cable rojo en vez de tener 5 tiene 3 o tiene 7, o tengo bajo voltaje o tengo sobrevoltaje. Entonces puede ser que por eso la máquina no esté iniciando, porque está tirando un voltaje inadecuado. ¿Sí? Yo eso es lo que voy a tener que empezar a analizar ahora. Pero yo ya hice un paso más. Yo antes decía, bueno, esta fuente ni siquiera enciende. La pruebo con esta herramienta que la pueden fabricar sin ningún tipo de problemas, y con esto yo ya puedo verificar si esto enciende o no enciende. Primer punto. Vamos a presentar algo que es una herramienta que es bastante útil, que es esto que tengo acá. No sé si la conocen. Marcos por ahí la conoce. Sí, si es así. Es básicamente un probador de fuente. ¿Sí? Un probador de fuente, ¿qué es lo que me va a permitir? Y bueno, justamente probar la fuente. Fíjense que, digamos, es una herramienta que ya viene adecuada con un conector, ¿no? O sea, ¿cómo se llama este conector? Que empieza con A y termina con TX. La TX. Claro, este sería la TX de 24 pines. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a agarrar este cable y lo voy a conectar perfectamente ahí. Es como si fuese el conector de la placa donde conecto este conector, ¿sí? Lo conectamos ahí. Y lo otro que voy a tener que conectar va a ser la alimentación directa, ¿sí? La alimentación directa la vamos a buscar. Recuerden que en este tipo de fuente la alimentación directa era de 8 pines. ¿Sí? Perfecto, genial, ahí. Y la vamos a enchufar también ahí. Fíjense que yo ahí enchufé tanto el ATX como la alimentación directa, ¿sí? Bueno, y lo otro que voy a hacer es directamente enchufar. Es decir, enchufo la fuente de alimentación. Y fíjense que ya automáticamente enciende, ¿sí? Vamos a subir un poquito más. Vamos a mostrar. Y fíjense qué valores empiezan a aparecer, ¿sí? Noten que aparece el valor de 12 volts, que no está exacto, ahora lo vamos a analizar. Aparece el valor de 5 volts, que tampoco está exacto. Y el único que aparece exacto es el valor de 3,3. ¿Lo llegan a ver ahí? Sí, 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 profe. se ve, profe. Bueno, fíjense que los valores de 12 son los que más alejados están, ¿no? Porque estamos en 12,6, tenemos medio volt de diferencia, lo cual, si bien estamos dentro de la tolerancia, ya estamos muy al límite, es decir, ya estamos en el 5%. Fíjense que un 10% de 12 volts sería 1,2, el 5% sería 0,6 y estamos en el 5% de tolerancia que podríamos llegar a tener. Es decir, esta fuente no es una fuente del todo fiable. ¿Lo llegan a ver? Tengo mayor voltaje que el que tendría que estar utilizando. ¿Sí? Es algo que puedo empezar a analizar. Bueno, lo segundo, vamos a probar la segunda fuente. ¿Sí? Vamos a probar la segunda fuente que tenemos acá. Esta la voy a bajar. Voy a enchufar esto. Díganme ustedes si se ve todo más o menos bien, porque esto es nuevo para mí, esto de estar con dos cámaras es casi un estudio de televisión. Pero me cuesta un poco contarle las cosas y poder ir probando, ¿sí? Así que si no se ve bien algo o lo que sea, ustedes me avisan. Bueno, fíjense que acá conecté el ATX, me está sonando como una alarma o un bip, y si ustedes se fijan en el display, hay algo como que no estaría correcto, y lo cierto es que todavía no conecté la alimentación directa al CPU, que en este caso sería la de 4. Fíjense que este me permite conectar de 8, de 4 y el de la placa de video de 6. ¿Sí? Todas las opciones.
Vamos a conectar el D4. Y apenas conectemos el D4 se fue el bip que estaba haciendo y empiezo a tener otros valores de lectura. ¿Sí? ¿Qué valores de lectura empiezo a tener? Y fíjense que ya empiezo a tener valores de lectura un poquito más aproximados al 12. Estoy teniendo 12,3, 12,2, 12,1 cuando tenía 12,6. ¿Sí? Esa variación de 12,1, 12,2 que la están viendo, no es algo que una fuente tendría que hacer. Es decir, una fuente tendría que estar clavada en un valor y justamente regulada en ese valor. A ver si se ve. Profe, ¿le hago una pregunta? Sí, claro. Ahí dice PG, 250 milisegundos. ¿Qué sería eso? Bueno, yo no sé si se acuerdan que en la otra fuente decía 300 esto, ¿sí? Yo Sí, sí, por eso le pregunto. lo forcé a que diga 600. Esa es la cantidad de milisegundos que tiene la fuente justamente en estabilizar. Es decir, que si hay una fluctuación afuera, ¿cuánto tarda en volver al valor estable? Mientras la cantidad de milisegundos sea más baja, rápido, digamos, la frecuencia de estabilización es más óptima. Si yo tengo una frecuencia, ya poner, por ejemplo, de 600 milisegundos, es una fuente que no está para nada bien. ¿Sí? No va a estar para nada bien. Pero bueno, sí, es un valor a tener en cuenta que por ahí el tester no me lo va a dar. Ahora vamos a hacer la prueba con el tester. Vamos a hacer la prueba sin carga y vamos a hacer la prueba con carga. Sí, ahora les explico qué es con carga y qué es sin carga. Bueno, hasta ahí más o menos, digamos, tenemos esto. Y bueno, en la otra fuente, que es la que directamente no iniciaba, fíjense que lo que va a hacer, esto pueden pasar varias cuestiones, ¿no? Yo no sé qué es lo que hay acá dentro de la fuente. Ahora les voy a decir algo con respecto a las pruebas, que es importante. Conecto esta fuente. Llega a ver ahí. Fíjense que conecto. Bueno, ya directamente no hace nada, ¿no? Acá. No, directamente no hace nada. Bueno, esta fuente sí hacía algo que era un destello. Ya ahora no lo hace. ¿Sí? Sí, ahí creo que lo hizo. No sé si se nota que hace un pequeño destello. ¿Ven cuando hace contacto? ¿Lo llegan a ver ahí? ¿O no se ve? Sí, se nota, como que prende y apaga. Como que es claro, es nada, hace eso. Bueno, esta fuente, digamos, ya la habíamos probado antes, no iniciaba absolutamente para nada. Y bueno, no la abrimos todavía para ver qué tiene. En principio debe tener mucha tierra. ¿Sí? Podríamos abrirla. ¿Quieren que probemos a abrirla? A ver con qué nos encontramos. Bueno. ¿Sí? Bueno. Bueno, en principio, como les decía, nos vamos a encontrar seguramente con tierra, con mucha tierra. Vamos a probar. Tenemos. Y lo más probable es que nos encontremos con algún componente que sea visiblemente dañado. Es decir, que podamos ver, mira, esto está saltado, y ustedes tendrían que decir qué componente es el que está dañado. No se abrió nunca, así que si llega a tener mucha tierra, ahora en el corte, que se corta la clase mientras nos volvemos a conectar, pongo el compresor y así lo podemos trabajar mejor. Vamos a romper esta fajita de garantía. Recuerden que las fuentes cortan bastante. Bueno, les decía que íbamos a encontrarnos con un poco de tierra. Y bueno, tenemos varias cuestiones para analizar por acá, creo. Pero nos va a hacer falta el compresor. Bueno, fíjense que voy a correr estos cables de acá.
Esta está linda para que hagamos una prueba. Está muy linda para que hagamos una prueba. ¿Llegan a ver ahí? Esperen que voy a dejar de compartir la pantalla, así los veo más grande. A ver ahí. Ahí está. Ahí vemos. Bueno, yo no sé si se llega a visualizar ahí. Yo lo estoy viendo muy claramente. Y tengo este capacitor, este requete contra capacitor, porque en la parte de abajo se ve que está como levantado. ¿Sí? Este capacitor y este capacitor, es decir, toda esta línea de capacitores, la veo totalmente inflada. ¿Sí? Totalmente inflada. No sé si llegan a visualizar. Se nota, doctor, sí. ¿Sí? ¿Se nota? Entonces, digo que sería como una linda práctica. Ahora vamos a ver si pasa solamente por ahí. Acá veo también como que levantó temperatura y por ahí tenemos algún transistor ahí dando vueltas. Estos son los dos capacitores que seguramente tengan carga, es decir, que si desarmamos esta fuente vamos a tener que vaciar esta carga para que no nos haga nada. Y aparentemente